Muchas gracias, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Presidente, ya hay esfuerzos para juntar las firmas para la realización de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Mi pregunta es, presidente, ¿cómo van a participar los mexicanos en el extranjero en estas consultas? ¿Ya hay un mecanismo concertado? Se lo pregunto porque el INE sigue dándole vueltas al voto electrónico y muchos paisanos están más que puestos para participar. Y por último, presidente, si me permite, nosotros hemos sostenido que hay una campaña de medios y comunicadores contra usted. Hace unos días Raimundo Rivapalacio publicó que usted es mezquino, que el presidente de la República es mezquino. Al mismo tiempo se informa que usted inicia el 2020 con el 71% de aprobación. ¿Cuál es su opinión sobre estos damnificados del rating y de la publicidad oficial? Muchas gracias, presidente. Bueno, es normal que haya cuestionamientos. Yo les diría que está demasiado tranquilo todo, porque estamos llevando a cabo una transformación y se está haciendo sin sobresaltos, sin conflictos mayores. Y sí existe el cuestionamiento en medios. Veo en un periódico todos los columnistas en contra, pero tampoco es novedad. Así ha sido siempre. ¿Cuándo han hablado bien de nosotros? Desde que estábamos en la oposición, todos alineados en contra. Las campañas de guerra sucia, pagadas pues, para atacarnos, y nos acostumbramos a eso. Ya por ese motivo ya no afecta. Además, es normal esto en la democracia. No hay problema. Lo único es que como están tan obcecados, pues van perdiendo credibilidad. Pero eso tampoco es culpa mía, o sea, no voy yo a terminar de asesor, pues, de cómo tienen que manejar la información, porque eso ya sería el colmo, ¿no? Que les dijera equilibren, sean objetivos. Un día sí y toquen otro tema y vuelvan otra vez contra él, pero si siguen un día sí y el otro también, pues así ya se los saben de memoria. Es como las figuritas, es decir, esta ya la tengo, o sea, no tiene sentido, pues, pero no pasa nada. Afortunadamente la gente está contenta. Nosotros no estamos confiándonos, sabemos muy bien de nuestras asignaturas pendientes, lo de la seguridad. Eso lo tenemos que estar atendiendo constantemente, es un problema y a eso nos vamos a dedicar. Pero sí hay apoyo de la gente está contenta. Los que están pues molestos pues son los
adversarios conservadores. Y cuando hablo de conservador también les digo, lo pensé mucho, porque no me gusta lo de derecha o izquierda. No tiene que ver con nuestra tradición política. Es más conservadurismo. Tiene que ver más con lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, de liberales y conservadores. O sea, no es un concepto, no es un término, no es una palabra así que se me ocurrió, no. Hay un pensamiento conservador, existe. Ni siquiera me gusta usar la palabra reaccionario, que se usaba antes. García Cantú escribió un buen libro que se llama El pensamiento reaccionario en México, algo así. Pero tiene sobre el pensamiento conservador, hay otro libro que escribió maestro Noriega de Derecho, cuando don Jesús escribió sobre el liberalismo en México, este maestro escribió ese libro, no recuerdo ahora su nombre, sobre el pensamiento conservador, nada más en lo que corresponde al periodo de la oposición a la reforma, la oposición conservadora a la política de Juárez, y la anterior, la que impulsó la dictadura de Santa Anna. Pero me gusta mucho el término, o sea, lo creo adecuado de conservador. Entonces, es una manera de concebir el mundo, de ver las cosas. Es, por ejemplo, racismo. Un conservador es racista. Es clasismo, es aspiracionismo, porque puede ser de clase media y tiene un pensamiento conservador porque es aspiracionista. También preferencias partidistas y de otro tipo. Yo cuando me hacen un reclamo en el aeropuerto, les pregunto, a ver, sinceramente, ¿por quién votaste? ¿Y eso qué? No, ya te escuché a ti. Ahora, dime sinceramente. No, por el PAN, ¿y eso qué? Pues es que es normal. Los que me reclaman, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Texcoco, que por qué no se hizo el aeropuerto de Texcoco, es un pensamiento bien definido, incluso más integrado, definido, que el pensamiento liberal. El pensamiento liberal tiene más desparpajo. El pensamiento conservador es un núcleo bien delimitado, bien definido. Entonces, ya sabemos, esto es normal, siempre ha existido. Imagínense cómo le fue al presidente Juárez, que no vamos a estar quejando.
si todavía, ¿se acuerdan que hace poco querían hasta borrarlo? Siempre cuento la anécdota de que cuando las mujeres del conservadurismo iban al baño, decían voy al Juárez. Muy fuerte, de Madero. A ese le tenía muchísimo coraje porque no se explicaban cómo un miembro de una familia acomodada de hacendados, su abuelo, don Evaristo, le escribió una vez a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpas: estamos muy apenados con usted por este nieto que está muy mal. Imagínense si estará mal, que es hasta espiritista, ¿no? Y loco. Y si revisamos lo que fue Madero, es un gran héroe nacional, el único presidente verdaderamente demócrata que ha habido en la historia del país. Por eso le fue muy mal a él y a su hermano, a Gustavo. Ahora vamos a recordar estas fechas lamentables de la detención de Gustavo, la traición de Huerta. Él lo manda a detener y lo llevan a la Ciudadela y lo martirizan. Una cosa horrorosa lo que hacen el día 19 de febrero. Y ese mismo día detienen aquí al presidente Madero y lo encierran en la Intendencia, que ahí está con Pino Suárez y con el general Ángeles, hasta que lo sacan en la madrugada del 23 y lo asesinan. Entonces, cuando detienen a Gustavo Madero, los fifís del conservadurismo, que ya habían quemado la casa de los Maderos, organizan una especie de caravana de carros para festejar. Ese es el conservadurismo. Entonces, ahora, la verdad, hay más moderación, mucho más moderación. No hemos tenido ningún problema mayor, y esto es de agradecerse, pues, que Juárez lo decía, no olvidemos que los conservadores son mexicanos. O sea, como también los conservadores tendrían desde luego el derecho a decir, los liberales son mexicanos, todos somos mexicanos, y más que eso, ¿sí? Somos seres humanos que podemos tener diferencias, pero al mismo tiempo podemos relacionarnos y respetarnos. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Que haya estos cuestionamientos en la prensa, no importa. También nosotros hacemos cuestionamientos, imagínense lo que les estoy diciendo ahora, lo que les estoy contando ahora.
no les gusta, ¿sí?, que yo recuerde estas cosas, pero es muy importante porque antes se engañaba, no se sabía. Por ejemplo, votaban por el PAN sin saber su historia, ejidatarios, cuando el PAN surgió en contra de la política del general Cárdenas y en contra del ejido, pero eso no lo sabían. Maestros votando por el PAN, cuando el PAN surge oponiéndose a la educación pública, a los libros de texto, en la época del presidente López Mateos. Entonces, todo esto va aclarando. Votar por el PAN si se opusieron a la expropiación petrolera. Entonces, esto ayuda a que se tenga información, si por eso me interesa mucho la polémica, porque así cada quien va situándose conscientemente, sin que esto signifique que debamos vivir peleándonos o enfrentándonos, nada más que esto es parte del quehacer político y tenemos que aclarar. Eso es básicamente.